Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy de nuevo transmitiendo. Eh, Hoy vamos a continuar con este charlar sobre Lacan y sobre el psicoanálisis, eh, aprovechando el grafo para poder seguir pensando eh, la clínica que se puede desprender de la lectura de Lacan que estamos proponiendo. Les digo un poquito cómo va a seguir esto. Yo hoy voy a hacer una introducción al concepto de pulsión, es decir, no estamos haciendo un curso teórico necesariamente, estamos tratando de pensar cada noción o cada concepto y plantearnos eh, cómo ese concepto se articula en la práctica. Eh, Les digo que es una introducción porque en base a una organización que ya tenemos con Jorge, eh, en la próxima reunión, la del viernes que viene, eh, ya va a estar Jorge empezando a trabajar la noción de fantasma, también del mismo modo, es decir, cómo eso se juega en la práctica y cuando él complete el desarrollo, después yo retorno y retomaré la, la cuestión de la pulsión. En realidad vamos a estar trabajando ya en el más allá de la demanda. ¿Se acuerdan que dijimos que de lo que se trataba en el análisis era de plantear las cosas más allá del terreno de la demanda? Eso implicaba salir del otro y plantear las cosas arriba, en el campo del deseo, pero esto abre todo un circuito que recae sobre el síntoma, que es el circuito de el ser, lo llama Lacan. Pero bueno, yo voy a estar tomando estos cuatro polos, el otro, perdón, lo estoy marcando mal, el otro, hoy empiezo a introducir la pulsión, lo más difícil de todo, que es el significante del otro, de una falta en el otro, y el síntoma, para caracterizarlo en función de la clínica. Decíamos, llevar las cosas más allá del plano del enunciado para hablar de la enunciación, que es el piso de arriba. Jorge va a estar trabajando en este piso intermedio que se abre, que es justamente el piso fundamental, porque allí se da el territorio del deseo. Lo tienen acá, en la D chiquitita, y el soporte del deseo, lo que lo hace presentificar, por así decir, que es el fantasma. El fantasma es una pantalla este, que va a imponer una significación absoluta que se va a aplicar sobre el territorio del síntoma. Bueno, no quiero adelantar más, simplemente para que ustedes sepan lo que van a estar empezando a trabajar la clase que viene con Jorge. Eh, ¿Qué es más allá de la demanda? El otro día preguntaba, creo que Romina Gianfelici,
cómo nos damos cuenta cuando estamos más allá de la demanda. Y yo decía que en la medida en que uno suspende, esto lo dice Lacan, suspende las certezas con la que cada quien viene y se abre una interrogación, es llevar las cosas más allá del plano de la demanda. Lacan dice rechazar la demanda. Rechazar la demanda implica poner en juego el sí y el no. Es decir, la posición del analista en ese sentido no implica rechazar la demanda. Ya se los dije que si alguien pregunta algo, decirle que no, si cualquier cosa que el analizante pregunte o proponga, rechazarlo, porque se rechaza toda la demanda, sino que siempre va a estar en el analista en una posición haciendo jugar el sí y el no. Es decir, acepta el pedido, pero a la vez propone algo diferente. ¿Mm? O sea, el estar situado más allá de la demanda implica entrar a jugar en este territorio. Este es el territorio de la transferencia, ya que está, no lo pudimos hablar. Es decir, cuando ustedes piensan eh, en el grafo del deseo, uno puede preguntar, ¿y dónde está la transferencia? Por lo general uno tiende a pensarla que la transferencia va a estar acá, en el A, pero no es el A el lugar de la transferencia, sino había una división canónica, digamos, entre transferencia y sugestión, que ya viene de Freud, ¿no es cierto? Freud mismo les decía que, bueno, que siempre todo análisis va a tener algo de sugestión. El asunto es, la división era que la sugestión tenía que ver con vincularse con un otro con minúscula, la vertiente imaginaria, digamos, y la transferencia con la vertiente simbólica, con el otro con mayúscula. Pero Lacan, este, eh, además de esas dos posibles posiciones, una sería la transferencia, otra sería la sugestión, plantea una tercera posibilidad de relación con el otro que va a ocupar, después lo vamos a ver bien, pero va a ocupar eh, esta parte eh, que es la puesta en juego de la realidad del inconsciente en tanto sexual. Después lo vamos a ampliar eso, por ahora. Pero bueno, lo que quería decirles es que eh, en este lugar se vincula la operación que se llama deseo del analista. Es una función que lo que hace es eh, posicionarse de tal manera de siempre propender a que se mantenga esta distancia, la distancia entre el enunciado y la enunciación. Acá, este, esto es lo que hay a construir, esto es una pulsación, no está todo el tiempo este piso, sino que habrá que ver, de acuerdo con lo que haya funcionado acá, de cómo esté legalizado el otro que esté en juego en ese análisis, para que la función deseo del analista permita crear esta otra cadena, crear este sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, en el sentido de eh, que es una operación, es algo, por eso siempre habla de advenir, que advenga un sujeto, es decir, no es algo que está, en este plano nadie puede estar, este es el plano de la enunciación. Estamos, eh, no les hago más lío, vuelvo a la pulsión. Eh, Lacan hizo este grafo en base a lo que se llama el grupo de Klein. Es un grupo matemático de cuatro en donde las relaciones son tanto horizontales como verticales y también las diagonales. Los elementos que están en cada una de las de los cuatro vértices están vinculados, ya les digo, horizontalmente, verticalmente
y también de manera diagonal. Diagonal, así y así. Entonces, eh, y en ese grupo de Klein, las relaciones son homólogas. Homólogas quiere decir, no son análogas. Análogas quiere decir son las mismas, idénticas, sino que la relación que hay acá abajo, por ejemplo, va a ser parecida a la que hay acá arriba, pero con una transformación. Entonces, hay que pensar, ya yendo a la pulsión, que hay algo de la pulsión que va a tener que ver con el otro. Lo que hay que ver es qué conserva la pulsión del otro y cuál es la modificación. ¿Se entiende? Es decir, el otro a esta altura es definido por Lacan como el tesoro de los significantes. Si ustedes leen su versión del sujeto, van a ver que Lacan define a la pulsión como tesoro del significante, es decir, conserva lo mismo que eh, el, la definición de la, pero dice que es en la diacronía. O sea que la diferencia está en que el otro con mayúscula es el tesoro del significante, pero en la sincronía. Es decir, cuando alguien ingresa al orden del lenguaje, el orden del lenguaje ya está totalmente constituido de golpe, digamos. Hay diferentes, hay gente que cree que no, que eso se construye. Eh, el planteo de Lacan es que no, que el orden del otro está armado. Hablo del lugar del otro en tanto tesoro de significantes. Y eso es sincrónico. Ya está todo allí en el momento en que alguien ingresa a ese orden. En cambio, en relación a la pulsión, va a decir que es el tesoro del significante, pero en el orden de la diacronía. De la diacronía quiere decir que eh, va a haber ahí una diferencia en la temporalidad. Vamos a ver después qué quiere decir todo eso. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eh, dicho esto, por las dudas, la propaganda, mañana a las 19 voy a estar trabajando Lacan y el discurso. No es un tema, aunque les parezca, no es un tema ajeno a esto. Para la gente de México y bueno, la invitación particular es para ustedes, para todo aquel que quiera seguir pensando estas cosas. Eh, Hoy me voy a centrar en un trabajo de deslinde eh, para cuando vuelva, bueno, después se los refresco. eh, para seguir las consideraciones sobre la pulsión, conviene que ustedes se vayan al seminario 11, el que se llama acá Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, y se lean el capítulo que se llama Desmontaje de la pulsión, que es el más conocido, el que más se lee, pero que curiosamente genera un efecto rarísimo porque todo lo que dice ahí Lacan es absolutamente nuevo y no pasa. Se lee todo eso, macanudo, bárbaro, Jax, muchas gracias, pero se sigue pensando que las pulsiones son lo que planteó Freud en Pulsiones y vicisitudes. Y cuando Lacan, ahí, eso lo vamos a ver después, dice algo novedosísimo.
que la pulsión es un montaje. Un montaje quiere decir que es algo que se ensamblan cosas que no tienen mucho que ver entre sí. Eh, de todos modos, me parece que eso es lo que menos ha trascendido y se sigue pensando a la pulsión más como eh, es planteada en el orden freudiano, es decir, como algo que es del cuerpo o que realiza el embrague entre lo que es del orden del cuerpo en relación a lo psíquico, digamos, ¿no? Eh, Lacan propone algo totalmente diferente, eh, y es que la pulsión es en vez de venir del cuerpo y expresarse en lo psíquico, es el efecto en el cuerpo, es un efecto de rebote en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Inclusive se los leo, se los adelanto acá, lo tengo a mano, lo busqué, no lo encontraba, pero bueno, al final lo encontré. Esto es el seminario 23. Se llama el Symptom. Eh, Hay una definición de pulsión que me parece que condensa eh, lo que intento decir. Dice así, eh, resulta sorprendente, dice, que esto no se les haya presentado de ningún modo a los filósofos ingleses. Viene hablando de la interpretación. Dice que la interpretación tiene que resonar. Eh, ¿Quiénes son los filósofos ingleses? Dice, los llamo así porque no son psicoanalistas. Está criticando a los psicoanalistas que, según él, no entienden ciertas cosas. Dice, creen con una convicción inquebrantable que la palabra no tiene efecto. Parece que la crítica es en relación a eso. Se equivocan, dice Lacan. Fíjense, este es el punto que le quiero mostrar. Dice, piensan que hay pulsiones. Y eso cuando tienen la amabilidad de no traducir tie por instinto. ¿Tá? Está haciendo una crítica muy fuerte. Dice que creen que hay pulsiones y eso cuando al menos no la confunden con instinto, ¿no es cierto? Y acá viene la definición que me parece la más ajustada. Dice, no piensan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Acá creo que está condensado de una manera muy clara, al menos me parece, que es una concepción eh, diferente. Ya dijimos, eh, el paradigma freudiano es un paradigma, tiene una lógica dentro de ese paradigma. La propuesta es que hay un paradigma lacaniano que es diferente, porque es una posición epistémica distinta y entonces produce algo distinto. Yo creo que eso es lo que estoy tratando de mostrarles. La idea de pulsión implica que no viene del cuerpo, sino que viene de afuera, porque un decir, ¿dónde va a estar adentro del cuerpo el decir? Sino que el cuerpo recibe el decir impacta en el cuerpo y las pulsiones son el eco en el cuerpo, es decir, el rebote en el cuerpo. O sea, cuando parece que el cuerpo está hablando, en realidad ese hablar del cuerpo tiene que ver con un circuito que primero hay, un circuito discursivo que primero ha impactado sobre el cuerpo y que después vuelve. ¿Se entiende eso? O vamos a tratar de, eh, de poder
eh, argumentarlo, por supuesto, pero se entiende la idea es transmitir que lo que estamos diciendo es que en la clínica las pulsiones tienen que ver con el grado de satisfacción o insatisfacción que se presenta en el decir de alguien. Eh, Hay una continuidad entre satisfacción e insatisfacción, o sea que se pasa de uno a otro sin cruzar nada. En ese sentido es topológico, es como si fuera una banda de medios. Uno puede estar por el lado de la satisfacción y de golpe encontrarse que se pasó a la insatisfacción o al revés. Esas son las vicisitudes que uno detecta en la clínica y el planteo de Lacan es que eh, solamente los analistas intervenimos en eso cuando existe lo que él llama trop de mal, que se traduce algo así como un exceso de malestar. Eso es lo único que justificaría la intervención de un analista. Es decir, sobre todo cuando la eh, insatisfacción aparece de manera paradójica en el medio de la satisfacción. Es decir, puedo todo esto, pero la verdad que a mí no me gusta todo esto que puedo. Vamos a volver sobre el asunto. La otra cuestión que yo quería plantearles era que ustedes repararan que Lacan es el primero en que escribe una fórmula de la pulsión. Esta es la fórmula. ¿Cómo se lee? Se lee desvanecimiento del sujeto, desvanecimiento del sujeto y desvanecimiento de la demanda. Porque en ese nivel eh, estoy repitiendo algo que está en subversión del sujeto. Dice en subversión del sujeto algo así, como que la pulsión es donde se desvanece el sujeto en la demanda, pero eh, lo que quería mostrarles es en esta fórmula empezar a pensar dónde está el cuerpo. Vamos a ver. En principio, lo importante es que ustedes vean que para Lacan el hecho pulsional está vinculado a la demanda. La fórmula se la puede analizar despacito, vamos a ir bastante despacio sobre eso, porque primero porque tenemos tiempo, pero en principio la idea es que si uno eh, concibe la idea de pulsión que transmite Lacan, eh, genera un movimiento de deshacimiento muy grande del biologicismo. Es decir, es difícil de poder seguir sosteniendo, digamos, el predominio de lo biológico eh, en relación al orden de la pulsión. Entonces, retengamos esto. Lacan produce una fórmula. En esa fórmula hay un desvanecimiento tanto de los dos términos que él produce. ¿eh? Hay un desvanecimiento de lo subjetivo y hay un desvanecimiento de el orden de la demanda. ¿sí? Eso está dicho eh, en su versión del sujeto. Si no lo han leído, les invito a que lo lean ahí. Cuando está tratando de definir la pulsión, él dice eso, que se produce ese doble efecto.
O sea, se desvanece lo subjetivo, o sea, a ese nivel no hay subjetividad posible a nivel de la pulsión y también se desvanece la cuestión de la demanda. Acuérdense que la demanda estaba vinculada al piso de abajo, a la cuestión del otro, con mayúscula. ¿Qué quiere decir que se desvanezca la demanda? Que ya no importa el contenido del mensaje, sino se pregunta Lacan qué es lo que queda cuando se desvanece la demanda. Y dice que cuando se desvanece la demanda, lo que queda es el corte. El corte es esto. El corte está representado por el rombo. El rombo es lo que representa el corte. ¿Qué sería el corte? Cuando se desvanece la demanda, o sea, ya acá no estamos trabajando con mensaje, sino que el corte es la estructura, lo que sostiene el mensaje. Y Lacan dice que lo que sostiene al mensaje o a la demanda es la gramática. Entonces, fíjense que estamos diciendo que la pulsión, si tiene que ver con algo en Lacan, tiene que ver con la gramática, es decir, con la estructura, con el sostén que resta cuando la demanda se diluye. Yo sé que esto puede generar cierta incomprensión, vamos a ir despacito, pero en principio lo que quiero resaltar es cómo todo lo que va planteando Lacan va poniendo una distancia tremenda con el orden biológico. Eso es lo que estoy intentando, es mostrar que la noción de pulsión que Lacan propone es algo totalmente novedoso y que para nada tiene que ver con el orden del cuerpo. El cuerpo está ahí en tanto soporte de recibir una onda de decir, por así decir, y eh, vamos a volver sobre esta función de corte que Lacan dice cuando se refiere al rombo, porque dice que lo único que sostiene a la pulsión es el corte, porque los otros dos elementos en esa cadena inconsciente se desvanecen. Y que ese corte lo que contiene, dice, es el artificio gramatical. O sea que la pulsión va a ser un trazado, un circuito. La gramática es la parte del lenguaje que se ocupa de cómo se articulan correctamente la- las palabras, ¿no es cierto? Tiene que ver con el modo sintáctico. Cuando uno conoce la gramática de un lenguaje, es un avance muy importante porque empieza a construir bien, construir adecuadamente y avanza mucho en la comprensión del lenguaje. Entonces, más que caldo borboteante en el ello o fuerzas o lo que fuere, no importa, eso es otra vertiente. Eh, el planteo es que si la pulsión tiene que ver con algo, va a tener que ver con un circuito o con un trazado eh, fundamentalmente gramatical. La, la estructura de un recorrido pulsional siempre va a tener que ver con, y eso inclusive también está en Freud, Lacan lo saca de Freud, nada más que después lo transforma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando Freud habla
del recorrido en pulsiones y destino de pulsión, habla de la, la transformación desde la pasividad, de la actividad a la pasividad, habla de voces de la pulsión. La voz activa, la voz pasiva y la voz media. ¿Se acuerdan? Usa el verbo griego, en fin. Pero por eso ustedes tienen esos esquemitas que dicen primero es activa, después hay una parte media y después recién pasa a ser pasiva. No quiero este, quedarme mucho en pulsión y destino de pulsión, pero sí que Lacan toma de eso que plantea Freud, que la pulsión tiene que ver con un recorrido y con un recorrido gramatical. Es decir, si uno tiene que pensar cualquier pulsión, se acuerdan que hay 4 variantes pulsionales, Lacan agrega 2 que son las fundamentales, que es la pulsión escópica y la pulsión invocante. Las agrega a la pulsión oral y anal freudiana. Son esas dos que agrega Lacan son las fundamentales y las que están en el grafo, pero bueno, no quiero mezclarles mucho la cosa. ¿Qué digo que están en el grafo? En el grafo van a estar eh, la cuestión de la voz vinculada a el otro. ¿eh? Si ustedes ven, van a encontrar que en relación al otro está la voz y dónde está lo escópico o la mirada. En lo que van a ver con Jorgito la clase que viene, porque el fantasma tiene la otra vertiente pulsional, la vertiente de lo escópico, o sea, de la mirada. Hay dos objetos, el objeto voz y el objeto voz que está acá y el objeto mirada que está en la formulita del fantasma. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero lo, lo que quería plantear es que de ese modo cualquier recorrido pulsional se puede pensar como un hacer, después hacerse y después hacerse hacer. No sé si se entiende, son los 3 tiempos. El tiempo, y si quieren le agregan un punto suspensivo. Hacer, punto suspensivo. O sea, eh, después el segundo tiempo sería el hacerse y punto suspensivo. ¿Qué quiero decir? Eh, si estamos en lo oral, hacer, chupar. Hacerse, chupar. Hacerse, hacer, chupado. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Es decir, son inversiones gramaticales de no importa qué contenido. Vamos a seguir metidos con eso. Pero quería contárselos porque del mismo modo que Lacan plantea que si las pulsiones tienen que ver con algo, tienen que ver con la gramática, eh, también está la idea de que las pulsiones no tienen que ver con el cuerpo, pero sí tienen que ver con la sexualidad. O sea, Lacan lo dice claro, es decir, la sexualidad solamente se vehiculiza a través de las pulsiones, pero las pulsiones solamente se vehiculizan, este, pero la sexualidad solamente que conocemos solamente se vehiculiza en las redes del significante, o sea que eh, el cuerpo en tanto biológico queda totalmente eh, excluido en este asunto. Hago tanto hincapié en eso porque me parece que es el, el punto esencial
que quería transmitir hoy, o sea, poder empezar a pensar las pulsiones como algo que tienen, si bien se juegan en el cuerpo, no tienen que ver con un origen biológico y que además dependen de la teoría de la transferencia y que puede ese segundo piso no generarse y por lo tanto que haya estructuras donde no haya pulsión, ni pulsión, ni fantasma, ni deseo. Bueno, hasta acá llego hoy. Acuérdense que la próxima ya Jorge los va a ayudar con toda la cuestión del fantasma y cuando Jorge termine de desarrollar lo que necesite respecto de eso, allí volveré yo para seguir profundizando la cuestión de pulsión. Después vamos a cruzar para el lado del síntoma y lo último, por así decir, es ese famoso significante de una falta en el otro, que es lo que Lacan plantea como necesario describir en un análisis. Vamos a ver qué quiere decir. Bueno, que lo pasen lindo. Chau. Volvemos el viernes con Jorge, acuérdense.